Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están siguiéndonos en casa en esta transmisión de nuestras 3 reuniones. Esta es la única que transmitimos. Tenemos 3 reuniones, 9 de la mañana, tenemos un estudio del libro de Proverbios, esta 11:30 y la siguiente 13:15. Que es un estudio general. Y esta es la única que transmitimos. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Bueno, yo creo que nuestro corazón viene preparado desde que usted se levantó, porque vino con ese ánimo y con ese deseo de poder recibir de Dios, de escuchar el consejo de Dios a través de las Escrituras. En esta segunda reunión estamos estudiando la vida de un hombre que no nació con fe, fue creciendo en fe. De un hombre que a través de escalabros, desafíos, de aciertos, fue creciendo en esa fe. Y nos estamos refiriendo a Abraham, al que se le denomina el padre de la fe. Y por eso yo decía, no nació con fe. De repente cuando usted y yo vemos las Escrituras y vemos estos grandes hombres, usted y yo nos vemos tan chiquititos y decimos, es que eran otros tiempos, era otra situación. No, son el mismo Dios de Abraham es nuestro mismo Dios. La diferencia es que tanto cada uno de nosotros estamos creciendo y caminando para tener esa intimidad y esa comunión con Dios. Y ese es nuestro reto que tenemos como cristianos. Ese es nuestro reto, no solamente venir, asistir, estar un tiempito cantando y cumplir con cierto deber religioso, ¿no? Cumplir con cierto ritual, acallar un poquito a lo mejor nuestra conciencia de lo que de repente pasó algo en la semana y quisiéramos acallar nuestra conciencia. No, se trata de tomar un tiempo, estar en su presencia y abrir nuestro corazón y decirle a Dios, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? Y este Abraham, un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, fue un hombre que caminó con Dios y que porque aprendió a crecer y aprendió a ir contra viento y marea a creerle a Dios. Génesis capítulo 15. Quisiera que por favor me ayuden siguiendo en su Biblia, los que están en casa igual. Los primeros 6 versículos. Hoy quisiera pues básicamente hablar del capítulo 15, pero quiero que leamos los primeros 6 versículos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno que se llama Eliezer. Versículo 3. También dijo Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi hermano, mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, y le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Y le llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Hasta este momento, hasta el capítulo 15, la vida de Abraham se había basado en 2 elementos o 2 áreas de su vida. La primera era obediencia. Él, independientemente de las luchas que pudo haber tenido, él tomó la decisión de obedecer a Dios, de salir de Ur de los Caldeos con ese llamado que Dios le había hecho, con una promesa. Y él salió obedeciendo. Y la segunda cosa que nosotros observamos desde el capítulo 12, donde se inicia, 11 un poquito antes, donde se inicia la historia de Abraham, el segundo elemento que vemos en la vida de Abraham es adoración. Un hombre que obedece a Dios, pero que sabe adorar también a Dios.
Un hombre que sabe dar pasos, que aunque las cosas que están a su alrededor no le puedan cuadrar, por decirlo de alguna manera, él da un paso en obediencia. Y la vida del cristiano, una de las cosas que tenemos que aprender es precisamente eso, la obediencia. Muchas veces tenemos que dar pasos, no porque nosotros estemos plenamente convencidos de lo que estamos haciendo, no porque de alguna manera tengamos una corazonada, sino porque es Dios quien lo dijo y tenemos que obedecer. Y Abraham fue ese hombre que dio ese paso. Y su vida empezó con obediencia. Pero además de eso, encontramos en los capítulos anteriores al 15 que Abraham vivió una vida de adoración. En cada momento que él tuvo un encuentro con Dios o que pasó un desafío, él levantó un altar y adoró a Dios. La vida de Abraham está llena de altares, significa adoración. Si en la vida de cada uno de nosotros no hay estos dos elementos, el tercero, que es el que da ahora Abraham, si no hay estos dos elementos, déjeme decirle una cosa, no podremos nosotros pasar al tercero. El tercer elemento está en el versículo 6, creer. Observe que después de que Dios se aparece a él en una visión y le da una promesa, entonces Abraham le cree. Aquí es la primera vez que encontramos en donde Abraham le creyó a Dios. Los pasos anteriores lo hizo en obediencia y en adoración. Pero llegó un punto en el que ahora tenía que aprender a creer en la palabra. ¿Cómo nosotros podemos empezar a alimentar nuestra fe? Con los dos anteriores, obediencia y adoración. La fe no se compra en una farmacia. La fe no es una intuición. La fe no es una corazonada. La fe no es una percepción. La fe es una respuesta a lo que Dios dijo y yo le creo a Él. Así que la fe no está en el aire. Quiero que quede eso claro. La fe no es algo que de repente esté por allí y digamos, no sé, voy a tener fe, le voy a atinar. No, eso se llama corazonada. La vida del cristiano no está basada en sentimientos. Pero no podemos nosotros tener fe o creer si nosotros no hemos pasado por los dos anteriores. Obediencia y adoración. Quiero preguntar hoy en esta mañana, estas dos cosas o estas dos características o estas dos marcas son parte de su vida, son parte, lo voy a hacer personal, son parte de Alfonso. Alfonso vive continuamente en obediencia a Dios. O solamente me acuerdo de él, mi contexto, cuando tengo que predicar o cuando tengo que tomar una decisión. La vida de Abraham, ustedes lo ven, en lo cotidiano tuvo que obedecer a Dios. Y en eso cotidiano hizo a Dios el centro de su vida. Y por eso en los momentos más difíciles y después de que Dios tomó control de las situaciones difíciles, vemos a un Abraham adorando. Nuestra vida debe estar marcada por estas dos cosas, obediencia y adoración. Y después, como siguiente paso, vea por favor, después de que Dios le habla en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Veamos por favor, nada más rápidamente, algunos detalles que quiero recalcar con usted. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que de alguna manera pudo haber tenido Abraham
que Dios le dice, no temas. Mire, usted no le dice a alguien, no temas nada más porque se le ocurrió. Usted cuando ve si es papá y le dice a su hijo que tiene que hacer algo, usted le dice, no tengas miedo, veas, haz esto, el otro, yo estoy contigo, no te va a pasar esto, el otro. Porque usted está viendo que tiene que tomar una decisión o que en ese momento está pasando por una situación en lo que su rostro, sus decisiones están reflejando temor. ¿Por qué es que Dios le dice a Abraham, no temas? Versículo 1, después de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que le pasó a Abraham? En el capítulo 14 nosotros observamos que Abraham toma una decisión cuando sabe que su sobrino Lot había sido apresado viviendo en Sodoma. Hubo una guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra y 4 reyes se juntan para hacer guerra contra Sodoma y Gomorra. Versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Tam, y Tidal, rey de Gol. 4 reyes poderosos, fuertes, guerreros, vienen y enfrentan una guerra contra el rey de Sodoma y Gomorra. Vencen y toman cautivo a los habitantes, a algunos habitantes y pertenencias, y se los llevan. Entre ellos toman a Lot, sobrino de Abraham. Y dice el capítulo 14 que le dieron las noticias a Abraham y le dijeron, tu sobrino Lot también ha sido apresado. Entonces Abraham toma la decisión de ir y rescatar a su sobrino. Ahora, por favor, quiero que vea la gran diferencia, la desproporción. 4 reyes con ejércitos, 4 reyes que sabían lo que hacían, se dedicaban a eso, a pelear, a hacer guerra. Y ahora Abraham va tras su sobrino con unos 300 hombres nada más que eran sus sirvientes. No eran guerreros, no eran soldados. Él toma la decisión de ir y rescatar a su sobrino. Eso de antemano me enseña el arrojo que tiene Abraham. Eso me enseña, como decíamos la semana pasada, que a pesar de que Lot le había defraudado o se había aprovechado de él, Abraham no le tiene ningún rencor y arma 300 hombres y va a rescatar a su sobrino. Una gran diferencia. 4 reyes, 4 naciones guerreras. Ahora viene un grupito de 300 siervos y sirvientes. Quizás hábiles o no, pero no eran experimentados. Y entonces Abraham vence a esos 4 reyes. Y es más, les da una corretiza hasta alcanzarlos y rescatar todos los bienes. Regresa Abraham. A Lot le dice, toma tu decisión, sigue por donde tú tenías que seguir. Capítulo 14, 17 en adelante. Él decide no tomar nada para sí. Es más, de lo que él traía se lo dio como un diezmo al rey de Salem. Y hasta ahí. ¿Por qué es que Dios inicia en el versículo 1 del 15, no temas? Mire, humanamente hablando, en medio de quizás todo el valor que pudiéramos tener, en medio de todo lo que pudimos haber generado, decir, no, pues sí pude, sí le eché ganas, vencí a estos 4 reyes, posiblemente en el corazón de Abraham estaba el temor. ¿Y qué tal si se arman otra vez y ahora vienen contra mí? ¿Y qué tal si estos reyes toman venganza y ahora vienen por mi familia? Y es allí cuando Dios le expresa y le dice, no temas, no temas. Creo que más allá de ser satisfactorio que alguien nos diga, no tengas miedo, nos enseña otra cosa, la forma en la que Dios se manifiesta, y se manifiesta aquí con un nombre que está en la Escritura. Por favor, quiero que me acompañe a Génesis, si fuera tan amable, al Salmo capítulo 3.
para poder entender esto. Dios le dice no temas. O sea, posiblemente Abraham estaba diciendo, es que a lo mejor van a tomar venganza de mí. Y Dios viene y le dice, Abraham, no temas. Y le dice una cosa, yo soy tu escudo. A lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que muchas veces Dios se revela a los hombres y a sus hijos o a su pueblo con el nombre. La característica de él se va a revelar a través de cierto nombre. Por ejemplo, Jehová Jireh, el Dios que provee, o Jehová proveerá. Jehová Rafa, Jehová sana. Y cuando le dice, yo soy tu escudo, lo que en hebreo, para los hebreos, es Jehová Meginá. Jehová Meginá. Jehová mi escudo. Jehová mi protector. Cuando un judío de repente oraba precisamente por protección, no porque hubiera un Dios diferente, sino porque se apropiaba de esa verdad, de ese Dios que había prometido protegerle como un escudo. Yo soy tu escudo, yo soy el que te protejo. Vea por favor el Salmo 3. Yo quisiera leerlo todo completo, porque es interesante. Dice, es una oración de David. David esta oración la hizo cuando él iba huyendo, porque su hijo Absalón le buscaba para matarle, porque Absalón quería quedarse con el trono. Y entonces David, en vez de enfrentarse a su hijo, decide huir. Pero David sabía que no solo estaba enfrentando a su hijo, sino que además de su hijo tenía enemigos que ni siquiera él los conocía. Tenía enemigos que eran aliados de su hijo Absalón. Y entonces él toma la decisión de salir huyendo. Y en una de esas situaciones es cuando escribe este salmo, el salmo número 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esta es mi realidad, dice David. Esta es mi realidad. Tengo enemigos. Mis enemigos se burlan de mí, me dicen, no hay salvación en Dios para ti. Dios ya no te escucha. Esto te lo buscaste. Tu situación está así, es esta y la debes de aceptar. ¿Le ha pasado alguna vez esto por la mente? Pero vea la respuesta de David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Podríamos leerlo juntos? ¿Pueden leerlo conmigo? Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese más tú viene como una consecuencia. Todos mis enemigos se han multiplicado. Por donde quiera, yo creí que tenía amigos, pero ahora son muchos mis enemigos. Muchos son los que se están levantando contra mí. Y muchos son los que sin pena, sin nada, vienen y me dicen, cuidado, no hay salvación para ti. ¿Se ha encontrado alguna vez así? Yo creo que Abraham se encontraba así. O sea, él había venido de una victoria, vencido a 4 reyes. Pero imagínense por favor, él dando un paso dentro de casa y empezando a pensar, híjoles, en la que me metí. Me hice de enemigos que no eran mis enemigos. Me hice de enemigos poderosos. Y todo por salvar la vida de mi sobrino, por una decisión de él, no mía. Yo no tomé esa decisión, sino fue él. Y ya dentro de su casa, piense por favor, en su casa, no sé, una hacienda grande, ver a sus siervos, ver los niños, ver a su esposa, ver todo lo que tenía y pensar, ¿y qué tal si vienen mis enemigos? ¿Y qué tal si toman venganza? Y es cuando viene Dios en una visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu
tu escudo. Años más adelante, retoma precisamente David esa expresión: Jehová me llena, Jehová mi protector, Jehová mi escudo. Y él le dice: yo sé que tengo muchos enemigos, yo sé que ellos están encargados de decirme que soy un fracaso y que voy a fracasar, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Salmo 91, si ustedes quieren por ahí anotarlo, en el versículo 4, dice: escudo y adarga es su verdad, hablando de Dios. Adarga, la adarga, era un escudo que era preferido por los soldados porque traía más protección a ellos. Un escudo regularmente era muy pesado, redondo. Y lo que el escudo protegía básicamente era la cabeza hasta parte del torso. De tal manera que era muy cansado estar peleando con el escudo de este lado y con la espada. Y llega un momento en que tenían que bajar la guardia y entonces estaban vulnerables. La adarga es o era un escudo más ligero porque era hecho de piel, pero era aproximadamente entre 1,60 y 1,80 de alto. De tal manera que el soldado salía a la guerra prácticamente cubierto de cabeza hasta los pies. Y era más ligero y podía pasar más tiempo en guerra porque era más ligero y ellos preferían eso. Por practicidad usaban los escudos redondos, pero por protección la adarga era más grande porque les protegía todo. Algunas veces por alguna razón era ovalado o en forma de corazón. Escudo y adarga es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal manera que Dios es nuestro escudo. Y no solo nos va a proteger de las partes vitales, Él quiere protegernos y cuidarnos de pies a cabeza. Vea por favor otra vez el Salmo porque quiero terminarlo. Versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Él es nuestro escudo. Y lo primero que la primera forma en la que ahora Abraham empieza a Dios a revelarse ahora es como su protector. Le había conocido a él como el Dios que guía sus caminos y por eso él fue el que obedeció. Le había conocido a Dios como el Dios que merecía toda adoración, pero ahora él estaba dando un paso más y ahora conociendo a Dios como el que me protege, como el que me cuida. Hoy usted y yo tenemos los retos frente a todas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Es a veces hasta frustrante cuando usted empieza a leer las noticias, no solo de lo que está pasando en nuestro país, no solo de la violencia en nuestro país, en el mundo. El mundo tan convulsionado. Y la pregunta es: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Los que son padres, la preocupación es: ¿y qué va a pasar con mis hijos? Yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Ahora, fíjese por favor, regrese otra vez conmigo al capítulo 15. Aquí vemos ahora un diálogo muy interesante entre Abraham y Dios.
Y es un diálogo que básicamente inicia como una respuesta de la promesa de Dios, ¿no? Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. O sea, tu premio va a ser grande sobremanera. Y en ese momento, Abraham, entonces ya tiene como que despierta con toda la libertad para entonces decir, a ver, espérame Dios, tú prometiste que me ibas a dar un regalo, que me ibas a premiar. Yo te obedecí, salí de Ur, vine a Harán, allí enterré al tío, después me vine a Canaán, allí hubo hambre, después bajé hacia Egipto, después subí y he pasado una serie de dificultades. Y ahora tú vienes y me dices que yo no deba de tener temor. Está bien, gracias. Pero también me estás diciendo que mi galardón va a ser grande. Dios, ¿cuál galardón si no tengo hijo? Es la primera vez que Abraham le argumenta a Dios que no tenía hijo. Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será grande sobremanera. Y en ningún momento Abraham le cuestionó y le dijo, bueno, pues te creo. O sea, Abraham tenía 75 años cuando fue llamado. O sea, no era un chamaco, pero ya estaba grande. Su esposa era estéril. Aún así, él obedeció y nunca le cuestionó. Pero ahorita, en esta situación en la que Dios le dice, no temas, yo te voy a seguir bendiciendo, Abraham. Tu galardón será grande sobremanera. Véanlo, la forma entonces que Abraham le responde a Dios. Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Cuál va a ser mi premio? ¿Qué me darás siendo que yo no tengo hijo? Y el mayordomo, era una costumbre oriental, cuando alguna persona moría y era adinerada, si no tenía descendencia, si no tenía hijos, la herencia se le quedaba al mayordomo. Y obviamente al hijo del mayordomo que se había criado en casa. Entonces Abraham entra en un choque mental. Abraham dice, a ver Dios, tú me dices que mi descendencia iba a ser grande, que me ibas a dar un galardón. ¿No te has dado cuenta? Tengo más de 75 años y no tengo un hijo. Y además este hombre es mi mayordomo. Él es de Damasco, él es damasceno. Y yo no creo que él me vaya a heredar, porque tú me dijiste que a mí me darías la bendición, no a alguien que fuera ajeno a mi sangre. Pareciera ser que de repente pudiera ser medio irrespetuoso, ¿no? Hablar así con Dios. Porque tenemos que decir, o sea, no, Dios, tú dices, yo me callo y se acabó. Pero cuando usted y yo entramos en un tiempo realmente de oración y buscando a Dios, y en esa intimidad con Dios, vamos, hacemos a un lado las fórmulas, ¿no? Hacemos a un lado el Padre Celestial te pide un montón de cosas de rollo que le echamos para cerrarlo finalmente con un te pido, pero en el nombre de Jesús, amén. Pero cuando entramos en una intimidad con Él, entonces empezamos a abrir nuestro corazón, sacamos nuestros temores, sacamos lo que hay dentro de nosotros y Abraham empieza con eso. Por favor, no pierda de vista que las dos cosas con las que había vivido Abraham era en obediencia y en adoración. Pero ahora estaba a punto de dar un paso, pero para dar ese paso él tenía que abrir su corazón. Abrir su corazón y expresarle a Dios en ese momento que él no veía las cosas tan claras porque él no tenía un hijo. Es la primera vez que nosotros vemos que Abraham le dice a Dios, no tengo hijo. Era un reclamo legítimo. Por favor, no temamos cuando nosotros oremos. No tema a Dios hacerle un reclamo legítimo a Dios. Porque tal vez usted pueda decir, no, pues es que Dios es Dios. Sí, pero creo que a Dios le encanta como a papá. O sea, que nosotros expresemos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores. Y que le digamos, Señor, a veces esto no me cuadra, esto no entiendo. Y Abraham le dice, no tengo un hijo.
Versículo 3, dijo también Abraham, mira que tú no me has dado una descendencia o prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo que nació en mi casa. Y vean la respuesta de Dios. Dios no le dijo, ay, incrédulo Abraham. Fíjese, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera. Ahora fíjese qué interesante. En el versículo 1 dice que vino palabra de Jehová en visión a Abraham. No está claro cómo fue en esa visión. Si soñó, si de repente estaba sentado en el campo, no sé. Pero Dios le habló y tuvo esa visión. Pero después Dios lo saca de esa visión y lo lleva ahora de manera literal y lo saca y dice, cuenta las estrellas. Si tú puedes contar las estrellas, bien, pero así será tu descendencia. Al principio de este estudio vimos que hay 3 religiones que se le conocen como las religiones abrámicas, porque tienen como piedra central a Abraham. La primera es obviamente el judaísmo, la segunda el islam. Los musulmanes creen que el primer musulmán fue precisamente Abraham. Musulmán tiene que ver con obediencia o el que se somete. Y dicen que el primero que se sometió fue Abraham, fue obediente. Y la tercera religión abrámica, que son las 3 religiones monoteístas más importantes en el mundo, es el cristianismo. Y las 3 tienen algo en común, comparten al mismo personaje. Y Dios le dice, mira, cuenta las estrellas del cielo. Si tú eres capaz de contarlas y decirme cuántas son, te vas a dar cuenta que no, que es la promesa que yo te voy a dar. Así será tu descendencia. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, después de esto, Abraham le cree a Dios. Le creyó. La segunda cosa que viene aquí tiene que ver ahora con un pacto que Dios hizo con Abraham. Léalo en casa, yo solamente se lo voy a relatar de esta forma. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, trae por favor una becerra, bueno, si lo quiere ver, por favor, versículo, porque le preguntó a Abraham, Señor, ¿y cómo voy a saber que realmente tú vas a cumplir tu promesa? Y Dios le dice, está bien, ¿quieres? Te lo voy a demostrar. Así que le dice en el versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto, los partió por la mitad, los puso cada uno frente a frente, mas no partió las aves. Hasta aquí dejo. Ahora, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Abraham le dice, bueno, Dios, yo te creo, pero dame una señal de que realmente tú te estás comprometiendo a que esta palabra o esta promesa la vas a cumplir conmigo. Y Dios le dice, bien, tráeme una becerra, tráeme una cabra y tráeme un carnero y un palomino y unas aves. Becerro, carnero y la cabra, pártela por la mitad y las vas a poner frente a frente. Voy a ver que tomo aquí. ¿Le desconectan esta guitarra tantito? ¿Sí? En la antigüedad, cuando 2 personas querían hacer un compromiso, lo hacían a través de pactos, de un pacto. Y uno de los pactos más antiguos es el que se muestra aquí, que está en el oriente. ¿Qué es lo que hacían 2 personas? Partían un animal por la mitad, de la cabeza hasta la cola, literal. De tal manera que al partirlo, la sangre quedaba chorreada sobre el animal. Dios le dice a Abraham, trae 3 animales,
Un becerro, una cabra y un becerro, una cabra y un carnero. Además trae un palomino y unas tórtolas. Esas no las vas a partir, las vas a poner ahí. Así que puso por un lado aquí una mitad y la otra mitad es esta. A ver si. Y la otra mitad dice, ponla frente a frente. En la antigüedad, le repito, se hacían pactos para cumplir un compromiso. Y entonces le dice, ponla. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Versículo 10. Tomó él todo esto y partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, y empieza a decirle lo que va a pasar. Un pacto, cuando partían dos personas para celebrar ese pacto, partían un animal por la mitad. La sangre chorreaba, la otra persona estaba del otro lado. Para cerrar ese trato, una de ellas pasaba el animal y el otro, y el que estaba de este lado hacía lo mismo, pasaba y quedaba del otro lado. Lo significativo es que en ese pasar las túnicas quedaban manchadas de sangre. Esa túnica quedaba como una prueba de ese compromiso que esas dos personas habían tenido. Así que podían pasar muchos años y si por alguna razón a alguno se le olvidaba, uno de ellos traía la túnica y la mostraba y decir, esta túnica tiene la sangre del pacto que hicimos tú y yo hace tiempo. Yo lo pasé y tú lo pasaste. No hay otro pasaje en las Escrituras que nos dé una claridad de este texto. Un rabino en la actualidad menciona que también estaba de manera profética hablando estos animales que representaban los 4 exilios que el pueblo de Israel iba a tener y que ocurrió. El becerro significaba el primer exilio por los babilonios. La cabra, el segundo exilio, significaba el exilio por los persas. Después el carnero por los griegos y finalmente las aves por los romanos. Esa es una interpretación que algunos judíos dan en la actualidad. ¿Por qué? Porque si usted nota en los versículos más adelante, va a observar que Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel, a Abraham, lo que iba a pasar con su descendencia, en donde le dice que ten por cierto que la prole o la descendencia que tú vas a heredar va a ser una descendencia que va a estar esclavizada por 400 años. Ahora, más allá de lo que pueda significar teológicamente esos animales, yo quiero llevarles a un punto. Por favor, les decía que para hacer ese pacto, las dos personas se ponían frente a frente, los animales aquí. Uno pasaba y otro, y el de acá hacía lo mismo. Era un pacto mutuo, de equilibrio, los dos se comprometían a algo. Observe, por favor, ¿qué pasa con este sacrificio? Versículo 10. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas en la caída del sol sobrecogió a Abraham el sueño y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, y si usted se salta conmigo, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos.
en aquel día hizo, ¿quién? Con Abraham. ¿Quién es el que pasó los animales? Según allí. ¿No? Puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Dios ratificando esto. Abraham nunca pasó. El que se estaba comprometiendo era Dios. Y esto es muy interesante, porque Abraham solo tenía que creerle a ese compromiso de Dios. No tenía que hacer nada. Hizo dos cosas, y que son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice que cuando él estaba en la tarde, él estaba sentado, le empezó a caer el sueño. Y lo primero que tuvo que vencer es el sueño para estar pendiente de ese sacrificio. Muchas veces la respuesta de Dios no es inmediata. No es ya en el nombre de Jesús te pido y ya lo veo allí. No. Y muchas veces tenemos que vencer ese sueño o ese letargo en el que decimos, ¿cuándo? O sea, yo estoy aquí, Dios, ¿cuándo? Y empezamos a decaer, empezamos a cerrar los ojos porque no vemos acción, porque no vemos actividad. Y lo primero que tuvo que vencer Abraham es su sueño. Y lo primero que tenemos nosotros que vencer es nuestro sueño. Esa situación en la que nosotros le preguntamos, Dios, ya, mañana, al rato. Tenemos que aprender a esperar. Y lo primero que Abraham tuvo que vencer es el sueño. La segunda cosa es que él tuvo que pelear con unas aves de rapiña que venían y querían comer su sacrificio. Y él las ahuyentaba. Y muchas veces también nosotros, además de estar luchando con nosotros mismos para salir adelante, nosotros tenemos que estar peleando con las aves de rapiña que quieren robarnos la bendición de Dios, que quieren robarnos el compromiso de Dios, que quieren robarnos el pacto que Dios está haciendo con nosotros. Y dice que Abraham las ahuyentaba. Piense por favor en cuántas cosas nosotros tendríamos que enfrentar, luchar con la incredulidad. ¿Cuáles son las aves de rapiña con las que nosotros tenemos que luchar? Nuestra incredulidad, nuestra impaciencia, nuestra frialdad espiritual. ¿Cuántas cosas usted puede poner en su vida? Y usted y yo tenemos que luchar con eso. No estamos llamados a hacer esto, porque el que lo hizo es Dios. Porque Dios se comprometió con su palabra. Dios se va a comprometer con su palabra. Y lo que usted y yo queremos o debemos hacer es hacer la tercera cosa. En el versículo 6 dice, y Abraham, ¿qué? Le creyó. Yo te creo, Dios. Yo creo que tú estás haciendo este pacto conmigo. No lo merezco, no sé por qué. Pero yo sé que tú te estás comprometiendo conmigo. Ese versículo lo dice. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Dios se comprometió. Eso significa algo muy importante. Cuando Dios promete algo aquí en su palabra, tenemos que aprender a creerle. Pero ese creer implica luchar con el sueño, con la frialdad. Ese creer implica también con ahuyentar las aves o los pájaros que quieren robarnos la bendición de Dios. Dios hizo una cosa. La parte de Dios es hacer este compromiso, comprometerse. La parte mía es espantar mi sueño y seguir creyendo y seguir pendiente de esto que Dios va a cumplir. Y segundo, si hay algo que quiere robarme esa bendición, necesito tomar cartas en el asunto y ahuyentarla. Fue así que Abraham caminó en un tercer paso. Obediencia, adoración y ahora le cree.
¿En dónde estamos usted y yo? Muchos de repente nada más nos quedamos en la adoración porque nos encanta mucho. Tenemos que dar el siguiente, créale. Y en ese creer es ver lo que Él hizo, lo que Él prometió en la cruz de Calvario, aferrarse. Y cuando veamos que de repente estamos perdiendo nuestra fe, ya no aguanto. En ese momento tengo que levantarme y decir, le creo. Y espantar lo que pueda robarme esto. Quisiera que pudiéramos orar un momento. Y mientras estaba preparando esto, estaba pensando en cuántos de nosotros estamos aquí de este lado y ya nos ha caído el sueño. Nos sentimos medios desanimados, ¿no? Porque no pasa nada. Nos sentimos como que pues ya hice yo mi parte, ya lo partí, ya está aquí, pero a la caída de la tarde nos empieza a agarrar el sueño. Los que manejan o han manejado por la tarde sabrán que hay un momento que le llaman la hora cero, entre por la tarde cuando ni es tarde ni es noche. O sea, usted enciende sus luces y no se ve que ilumina nada. Las apaga y necesita encender sus luces. ¿Se me explica? Y usted se queda así, y usted tiene que estar así, y es cuando más se hace muy pesado el sueño, y tiene que caminar, manejar así. Y hay veces que en nuestra vida podemos estar así. Ni es tarde ni es noche, no sabemos. Y nos sentimos tan cansados. Está nuestro sacrificio, está lo que yo hice. Y hasta ahorita no he visto a Dios pasar de este lado. ¿Qué le parece si empezamos a hacer esas dos cosas? Ahuyentar y espantar el sueño y a creerle a Dios. ¿Qué es lo que hay en casa o qué es lo que dejó en casa? ¿Cuál es la preocupación que tenemos? Quiere ponerse en pie y vamos a orar. Usted que está allá igual en casa, tal vez haya caído en un cierto desánimo, ¿no? Un cierto sueño, la caída de la tarde, ha estado velando todo el día, ¿no? Y ahorita ya está como que no aguanta. Me estoy refiriendo a algo espiritual, porque a lo mejor algunos de ustedes ya está. Qué bueno que el pastor haya terminado de predicar, ¿no? ¿Cuántos hemos estado así? Y que de repente esto ya necesita ver acción. El que va a pasar es Dios, porque Él se ha comprometido con su palabra. Lo que a mí me toca es creerle. ¿Le quiere creer? Y esa va a ser la gran diferencia en la clase de vida que nosotros tengamos de aquí en adelante. Padre, aquí estamos. Queremos decirte que te necesitamos. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú vengas y avives ese fuego en nosotros. Queremos ver otra vez pasar ese fuego en ese sacrificio, Dios. Queremos saber, entender, percibir que no ha sido en vano haber hecho todo lo que hemos hecho y que estamos aquí solo esperando en tu gracia. Y que tal vez Abraham hasta este momento tuvo que abrir su corazón y decirle: no tengo un hijo, ¿cómo va a ser posible esto? Y tú le hablaste. Hay alguien que en esta mañana, a mediodía, necesita también que tú le hables, porque también posiblemente tiene la misma pregunta que Abraham en otra área. No tengo esto, ¿cómo puedo hacer esto? No puedo hacer esto porque me falta esto. Dios, manifiéstate hoy a tus hijos, a tu pueblo. Hoy queremos verte en este tiempo, ver tu gloria de manera sobrenatural. Hoy queremos ver una vez más al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Hoy queremos seguir viendo a este Jesús caminar por las calles, sanando enfermedades, sanando dolencias. Hoy queremos vivir y pasar a ese punto de aprender a creerte. Te creemos, Jesús. Enséñanos a creerte. Y queremos decirte,
ayúdanos en nuestra incredulidad. Termino nada más con sus ojos cerrados, igual en casa. ¿Hay alguien hoy en esta mañana que quisiera abrir su corazón y se siente como Abraham, ¿no? Ha hecho lo que le ha pedido, pero hasta hoy como que no ha visto bien claro cómo va Dios a seguir bendiciendo su vida? No ha visto bien claro. Y ahora es necesario que le diga: no tengo un hijo y no sé cómo lo vas a hacer. ¿Quiere decírselo? No tengo esto. Abrir su corazón y decirle: te necesito. Y vamos a aprender a creerle al Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el mismo que creemos usted y yo. Abraham tuvo que dar un paso y usted lo tiene que hacer. En casa, hágalo. Si quisiera algún apoyo, algo que quisiera que oremos, háganos llegar sus peticiones y agradecemos este tiempo. Padre, gracias. Quiero poner en tus manos la vida de cada persona que está aquí, de cada familia. Hay algunos que quizás, Señor, no, por cualquier razón, no se han atrevido a expresar su necesidad. No se han atrevido a expresar lo que en su corazón hasta este momento les ha inquietado. Pero hoy yo quiero pedirte que tú les tomes y que tú resplandezcas y hagas resplandecer tu gloria sobre tus hijos. Queremos ver una vez más tu gloria y tu poder. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de tanta necesidad que tenemos en nuestro país, en nuestra nación, en cada hogar, en el mundo. Señor, derrama tu gloria. Te necesitamos. Padre, ven. Con sus manos en alto, dígale: te necesito. Yo quiero invitarle a que lo haga. Yo no quisiera terminar rápido esta reunión sin que usted y yo podamos haberle dicho: me rindo a ti, Señor. Quiero dar ese paso en creerte. Te he obedecido, te he adorado, pero ahora quiero ir más allá. Te creo. ¿Quién de los que están aquí en esta mañana necesita conocer a Jehová que dijo: soy tu escudo y tu protección? A Jehová Megina, el que te protege, el que te dice: levanta tu cabeza, porque yo te protejo, porque no vas a tener temor de pavor repentino, porque te acostarás confiadamente, porque caerán a tu diestra y a tu siniestra 1000 y 10,000, pero no te van a tocar a ti, porque yo soy tu escudo. No tengas miedo, dice el Señor, de lo que te pueda hacer el hombre. No tengas miedo, descansa en Él, descansa en Él. Quizás algunas cosas en días pasados le han robado su paz. Hoy yo quiero invitarle a que descanse en Él y le diga a Dios: descanso en tu misericordia y descanso en tu gracia. Gracias, Jesús. Amén. Y bendice, Señor, también nuestras ofrendas y nuestros diezmos que se van a depositar. También oramos por las finanzas de cada familia que está aquí. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, pero tú prometiste en tu palabra sustentar a tu pueblo. Señor, gracias, porque en la medida que somos fieles contigo, tú abres las ventanas de los cielos y nos bendices. En la medida en que nosotros aprendemos a creerte también, Señor, tú no nos vas a dejar solos. Bendice cada hogar aquí representado y la fuente de su trabajo, en el nombre de Jesús. Amén.